Sí, dale. Empezamos con ahí y después, si es anterior a Boole, no hay ningún problema. Y después hacemos ejercicios de Boole. ¿Me lo dictás? ¿Qué punto del TP quiere revisar esta persona? Ahí está, ¿me escucha, profe? Sí, Leandro. No, Lautaro. Joya. Sí, joya. Dice, dado los conjuntos A y B, A sería 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Del ejercicio del trabajo práctico que tenían que entregar hoy? Claro. No, ese lo hacemos por las... hay chicos que están todavía entregando. Ah, bueno, listo, está bien. Entonces lo hago al final de la clase o el lunes, ¿sabes? Porque Dale, dale. porque por el hecho de que no quieren, así lo piensan, no es porque se vayan Dale. a comprar ni nada, No sino hay drama. que quiero que lo piensen, ¿eh? Después lo hacemos, no hay ningún problema. Hasta quién Dale, sabe si genial. tenemos una resolución hecha. Bien, anteriores a Boole, ¿no quedó nada pendiente? Bueno, yo voy a dar el porqué, digamos. Ustedes acuérdense que las propiedades que nos interesan cuando un conjunto A, al final va a ser distinto del vacío, tiene algunas operaciones, nos interesa la propiedad asociativa, nos interesa que esa operación sea cerrada, es decir, dados dos elementos, cualesquiera, esto sigue estando en A, que valga esta propiedad asociativa para la operación estrella, nos interesa que exista un elemento E en A, tal que A estrella E de lo mismo que E estrella A y de A. De existir este elemento se lo llama neutro respecto de estrella. Y también nos interesa que en algunas situaciones, para todo A, de A, exista otro elemento que también vive en A, y que A estrella este nuevo elemento de lo mismo hacia un lado y hacia el otro, y el resultado de E. Digamos, estas cuatro propiedades las exigimos para tener lo que llamamos una buena estructura adentro de este conjunto. Bueno, a veces, como ya vimos, y además otra cosa que muchas veces nos importa es que la operación sea conmutativa. Que sea conmutativa significa que podemos cambiar de lugar respecto de la estrellita. Entonces, A estrella B me dé lo mismo que B estrella A. Si fuera algo, tuviera todas estas propiedades, decimos que el conjunto A, al cual le agregamos la operación estrella, forma un par ordenado que tiene la estructura de grupo. Ejemplo, los enteros. Ahora, ya sabemos que los enteros, ese ejemplo que tenemos, tiene dos operaciones. Tiene una operación que es la suma y una operación que es la multiplicación. Con la operación de suma y la operación de multiplicación, la suma en los enteros con la suma verifican todas estas propiedades, donde el E no es ni más ni menos que el 0, y
dado un número entero, supongamos m, el que verifica ser su opuesto es menos m. Ya que m más menos m me da 0. Después es cierto que si sumo dos números enteros, el resultado va a ser un entero. Si los puedo asociar convenientemente, el neutro es el 0, todo elemento tiene opuesto, y después tenemos que la suma de enteros es conmutativa. Ahora ocurre que los enteros, además, se puede definir en ese conjunto, la multiplicación. La multiplicación tiene, por ejemplo, la propiedad de ser cerrada, ser asociativa, tiene un e, que en este caso es el 1, no tiene la propiedad esta, vamos a numerarla, supongamos, aquí ya le pongo 0, 1, 2, 3, la propiedad 3 no la tiene, sí tiene la propiedad 4, no 3, sí tiene, todas las demás las tiene, y tiene otra interesantísima, y es la siguiente, que si tenemos A multiplicando a B más C, esto nos da A multiplicado por B más A multiplicado por C. Es decir, la distributividad de la multiplicación es la suma. Entonces, por tener todas las propiedades, etcétera, etcétera, que hemos dicho, entonces los enteros con la suma, la multiplicación, es un anillo. Lo que me interesa que piensen, que no todas las cosas van a ser anillo. Por ejemplo, los naturales no pueden ser anillos. ¿Por qué? Porque no llega su suma a tener la propiedad 3, que todo número natural tenga opuesto. O sea que dentro de los conjuntos numéricos, algunos de los que ustedes conocen, algunos van a ser anillos y otros no. Por ejemplo, los números, ¿quiénes son anillos dentro de los números que conocen? Los enteros, después los racionales, y los reales. Esos conjuntos numéricos que conocen con la suma y la multiplicación son anillos. Ahora, los racionales y los enteros tienen aún una propiedad mejor con respecto a los enteros, y es que no verifica 3 para todos los elementos, pero sí para todos los elementos, no la multiplicación hablo. Para todos los elementos no nulos, sí tenemos el inverso. Eso ya lo saben, ¿no es cierto? Hay otro número que multiplicado por él nos da 1. Pero la restricción que tenemos ahí es que los elementos no sean nulos. Ahora, si nosotros, en lugar de trabajar con conjuntos numéricos, trabajamos con conjuntos y las operaciones definidas en los conjuntos, entonces se observa que hay algunas propiedades muy interesantes y de alguna manera semejantes a las que pasan con los números. Y al que se le ocurrió formalizar las propiedades que pasan en los conjuntos, y subyacentemente en la lógica, pero en la lógica hay que hacer un trabajo un poco más profundo para hablar de esas propiedades, fue a Boole. Entonces, Boole lo que hace es pensar en una nueva estructura, que ya no es anillo, que no es cuerpo, sino una manera de la forma en que se comportan los conjuntos adentro de un conjunto de partes. Él formaliza eso y a eso lo llama álgebra de Boole. Ahora, no es la única álgebra de Boole que existe, el álgebra de las partes de un conjunto, sino que
él mirando cuáles son las propiedades que tienen los conjuntos en respecto a la unión, la intersección y a una nueva, si quieren, nueva operación, que ya nosotros la vimos, que es la complementación, entonces las propiedades que verifican esas cosas, ¿qué son esas cosas? Son las partes de A. Tengo un conjunto A, tengo un conjunto A. Después vamos a discutir si puede ser vacío o no. Va a tomar las partes de A. ¿Se acuerdan? Las partes de A hemos dicho que son todos los X que están contenidos en A. Entonces, viendo qué propiedades se verifican adentro de las partes de A, con las operaciones de unión, intersección y complemento, ¿complemento qué? Y bueno, el complemento de cualquier X respecto de ese A, que A es el conjunto grandote, porque acuérdense que las partes de A tienen todos los subconjuntos que están en A. No olvidarse que hay uno que es el vacío, puede haber otros y está el propio A. Entonces, si nosotros pensamos cuál es el conjunto más grande respecto de la contención adentro de partes de A, es el conjunto A. Todos, fíjense cómo está definidas las partes son los X contenidos en A. Es decir, la relación de contención en realidad da un orden adentro de los conjuntos. Eso es importante de pensar, que la relación de contención me ordena los conjuntos, y ahora vamos a decir cómo. Entonces, el más grandote es el A. Entonces, como todos los subconjuntos que viven adentro de este, que es un conjunto de conjuntos, están contenidos en A, yo puedo tomar el complemento respecto de A. Bueno, entonces, ¿qué se le ocurrió a Boole? Bueno, a Boole se le ocurrió estudiar cuáles eran las propiedades que tenía la unión, la intersección, el complemento adentro de este conjunto de partes. Y él mira cuáles son esas propiedades, se da cuenta que algunas no son más que una repetición parecida a la que tenemos de aquel lado, pero la unión, la intersección mezcladas entre sí tienen otras propiedades que no tenemos en la suma dentro de los conjuntos numéricos. Entonces eso es una cosa nueva. Esa cosa nueva él le llama álgebra de Boole. Entonces, yo voy a empezar con el ejemplo y después voy a escribir qué le voy a exigir a un álgebra de Boole. ¿Está bien? Es decir, la formalización en la matemática es así. La gente vio qué propiedades tenía la suma en los naturales, la suma en los enteros, la suma en los racionales, la suma en los reales. Se dio cuenta que había muchas propiedades que eran iguales, que cambiaban el elemento, es decir, cambiaban en lugar de ser naturales, eran racionales o eran reales. Pero ¿qué pasó? Y bueno, si sumabas naturales te daba natural, si sumabas enteros te daba entero, si sumabas reales te daba real. Bueno, entonces dice, bueno, hay muchos conjuntos que haciendo la operación de suma me quedo dentro del conjunto, entonces a esto le voy a poner un nombre, y le pone el nombre de cerrada. Bueno, las únicas operaciones que hay cerradas y que me formen un grupo son los números, no. Por ejemplo, hay otras situaciones que si piensan en el conjunto, el grupo, hay una cosa que se llama el grupo de simetría. Bueno, ¿qué es un grupo de simetría? Empezar a estudiar en el plano situaciones que se dan con las simetrías. Hay otras cosas en matemática, en lógica y en digamos, también en programación, que se comportan todas de la misma manera, en física también. Entonces, a esas cosas se agrupan en algo
que se llama de determinada forma, porque se comportan de igual manera todas entre sí. Bueno, entonces ahí tiene sentido hablar de estructura, es decir, tiene una misma forma. Una estructura es algo que es un conjunto con algunas operaciones que tienen una determinada forma. ¿En qué sentido forma? Porque verifican las mismas propiedades. Entonces, así como algo que verifique todo esto va a ser un anillo, bueno, un grupo conmutativo, y algo que verifique lo que verifican los enteros, a eso le voy a poner anillo, y algo que verifique lo que verifican los racionales con la suma y la multiplicación, le voy a poner cuerpo. Bueno, a algo que verifique las propiedades que tiene el conjunto de partes con la unión, intersección y complemento, le vamos a poner, no nosotros, sino Boole, el título de álgebra de Boole. Entonces, vamos a volver a hacer lo que hicieron hace un rato, pero para que quede claro de dónde salió, digamos, las cosas no cayeron del cielo, Hubo tipos estudiando la situación, entonces se le ocurrió formalizar lo que tenía. Y fíjense lo importante que son las álgebras de Boole, que el álgebra 0,1, que vieron hoy como ejemplo de álgebra de Boole, no es otra cosa que lo que les va a permitir, pues, pensar en, uno lo puede abarcar desde el punto de vista de los enteros, a partir del conjunto de números enteros por otra relación que se definen los enteros, o directamente como el álgebra de Boole, como el lenguaje de la computación, de alguna forma, o el lenguaje que se comportan los circuitos eléctricos. Bien. Entonces, supongamos que tenemos una ABC. Tomo no sé si es el mismo que tomó Natalia, pero porque es cortito, porque si un conjunto tiene 3 elementos, sus partes tienen 8 ya. Entonces va a ser el vacío, va a ser los unitarios, los binarios, y el propio A, que es A, B, C. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, fíjense que todos los conjuntos están contenidos en el ABC. ¿Está bien? Si nosotros en estas partes pensamos en la operación de unión va a ser cerrada, porque nunca me voy a poder escapar del ABC. Entonces, la unión adentro de las partes de A, o dicho de otra forma, las partes de A con la unión, vamos a estudiar qué propiedades tienen. Bien, dados dos conjuntos que están acá, X e Y, cualesquiera, pertenecientes a las partes de A, va a ser cierto que X unión Y les va a seguir quedando contenido en A, porque no se pueden escapar. Miren, vacío con A le va a dar A, vacío con cualquiera, como va a dar el otro, ¿no es cierto? El vacío tiene la propiedad, y unido con cualquier X me da X. Esa sería trivial, esa ya la saben, lo hemos probado cuando usamos propiedades de la unión, que el vacío, unión, cualquier conjunto da vacío. Después hay otra propiedad que demostramos, que si tienen X contenido en A e Y contenido en A, hemos demostrado que X unión Y sigue estando contenido en A. En las demostraciones, cuando hicimos demostraciones de conjuntos,
demostramos eso. Es decir, que en ese momento lo demostramos y ahora lo vamos a aplicar. Es decir, ¿y ahora qué vamos a decir respecto de lo que estamos trabajando ahora en estructuras? Y bueno, vamos a decir que entonces la operación de unión es cerrada. ¿Cerrada dónde? En partes de A, porque acuérdense cómo están definidas las partes, ¿no? Son los X, las partes de cualquier conjunto, está escrito allá, pero lo escribo acá de nuevo, tiene que estar contenido en A. Son los X contenido en A. Como no me escapo de A, bueno, esto lo podrían verificar uno a uno de los conjuntos, pero no vale la pena porque ya lo sabemos de antemano. El vacío tiene esta propiedad. Entonces, el vacío vamos a decir que es el neutro respecto de la unión. La operación es cerrada, el vacío es el neutro. El neutro para la unión. Después, nos preguntamos si será cierto que todo elemento tiene a alguien que le podamos llamar opuesto. Es decir, dado un conjunto acá, ¿bien? Dado uno, por ejemplo, me doy el B, para mirar algo no tan abstracto. Dado el B, que está, porque lo encuentro acá, la pregunta es, ¿existe un conjunto I perteneciente a partes de A al que B unión I me dé vacío? ¿Qué les parece? Eso no me va a dar. Esta propiedad no la voy a tener. O sea que las partes de A con la unión tiene un neutro para respecto de la unión, pero no tiene la propiedad de tener una cosa que le podamos llamar opuesto. ¿Bien? Esa propiedad no la tenemos. O sea que evidentemente el conjunto de partes con la unión no va a formar un grupo, ¿no? Pero va a tener otras propiedades, ¿sí? Sí, lo que va a existir, fíjense, que es para cada A, o para cada elemento del conjunto acá, va a existir uno que unido con él me da A. Va a existir uno que unido con él me da A. ¿Y qué le tengo que agregar? Perdón, acá puse pertenece, contenido, ¿no? B pertenece a las partes. ¿Qué le tengo que agregar a B para que unido con que le estoy agregando como conjunto, adentro de las partes, me dé el total? ¿Quién le voy a agregar? ¿Qué les parece? ¿Qué le voy a agregar? ¿Qué le van a agregar? ¿Cuál es el conjunto que agregado de manera de unión con B me da el total? Es decir, me tiene que dar A, B, C. ¿Qué le agregarían? ¿Qué unión? ¿Con quién van a hacer la unión? ¿Qué le agregan al conjunto unitario B para que B unión este conjunto, que es lo que les estoy preguntando, me dé ABC? ¿Qué le agregan a ese conjunto?
Pueden hablar o pueden escribir en el chat. ¿Hay algún conjunto que le puedan agregar? ¿Están entendiendo la pregunta? ¿Me están entendiendo? La pregunta es esta. Toman, acá tienen el conjunto partes de A. Tienen el conjunto partes de A. Son nada más que estos conjuntitos. Entonces, tomamos el conjunto B, que es un elemento de las partes de A. Acá está. ¿Qué le agregarían a este conjunto? Le tienen que agregar un conjunto para que unido con B les dé A, B, C. ¿Qué le agregarían? ¿Qué conjunto le agregan? ¿Hay algún conjunto? El conjunto ABC, ¿no es cierto? Porque perdón, AC, ¿no? Porque lo que le falta a este para llegar a lograr esto es el conjunto que le van a agregar es AC. AC unido con B me da ABC. ¿De acuerdo? Bueno, ¿quién es AC? AC no es ni más ni menos que si ustedes piensan en la definición, si piensan en la definición de complemento del conjunto B respecto de A, vamos a la definición. Van a ser todos los X que pertenecen a A y X no pertenece a B. ¿Y quiénes son los elementos que están en A? A, acuérdense que en aquel ejemplo es A, B, C. ¿Cuáles son los elementos que están en A? A es esto, y no pertenecen al conjunto B. Entonces, lo que no está en el unitario B es B. ¿Y qué me sobra en A? Y en A me sobra A y C. Entonces, eso va a pasar siempre. Es decir, yo acá me dio este. Y este AC no es ni más ni menos que el complemento del conjunto unitario B. Este no es otra cosa que B complemento. ¿Bien? Vamos a tomar otro. Vamos a tomar, por ejemplo, vamos a tomar el conjunto por ejemplo ABC, y yo les pregunto, ¿qué le unirían para que les dé ABC? ¿Qué le unirían a este conjunto para que unido con él les dé ABC? ¿Qué le agregarían? ¿Qué le agregarían? El vacío. Muy bien, le agregarían el vacío. Bien. Si ustedes hacen ABC unido con el vacío, les da ABC. Y bueno, y el vacío no es ni más ni menos que el complemento de A respecto de A. Porque ¿qué era el complemento de A respecto de A? Es el conjunto de los X que están en A y no están en A. Por lo tanto, no hay elementos que satisfagan simultáneamente estas dos condiciones y eso determina el conjunto vacío. Entonces, eso va a pasar con cualquiera que se les ocurra acá. Es decir, cualquier subconjunto de A
que son todos los que forman las partes de A, tienen la particularidad que si los uno con su complemento me da el total. Entonces, esa propiedad importante que tiene con respecto al complemento y a la unión, la vamos a registrar. ¿Qué quiere decir registrar? La va Boole poner de manifiesto. Entonces, la propiedad que tenemos es, la voy a escribir, que si un X está en las partes de A, entonces X unión su complemento, que lo vamos a escribir así, para no usar demasiado, y se entiende que es el complemento respecto de A, X unión su complemento me da A. Eso es lo que va a destacar Boole. Ahora vamos a mirar qué pasa con la intersección. Ahora le agregamos a las partes de A la operación de intersección. Entonces yo les pregunto, ¿qué pasa si hacen cualquier conjunto, por ejemplo, el conjunto C intersección el vacío? ¿Qué resultado va a tener? C intersección el vacío, ¿qué resultado da? Da vacío, ¿no? C intersección vacío da vacío. Si en lugar de C pongo cualquier otro conjunto que se me ocurra, por ejemplo, AB intersección vacío, también me va a dar vacío. Cualquiera que se interseque con el vacío va a dar vacío. Esa propiedad la va a verificar cualquier X que vive en A. X intersección vacío va a dar vacío. Esa propiedad la cumple cualquiera. ¿Cualquiera qué? Cualquiera de los que está acá adentro. O sea que vacío es neutro para la unión, pero con la intersección se va al diablo, ¿no? Tiene parecida la propiedad de que multiplicar por 0 me da 0, ¿no? Bueno, parecida esa propiedad. Bien, ahora, ¿qué pasa si ustedes toman el conjunto C y hacen unión A, B, C? ¿Qué pasa si hacen esa unión? ¿Qué les da? ¿Qué pasa si hacen la unión de C con A, B, C? La unión. ¿Qué nos da por resultado? La unión, acuérdense que son los elementos que están en el primero o están en el segundo. Entonces queda la unión. ¿La unión da más chico o más grande? Da más grande, ¿no? Es decir, da ABC. La unión da ABC. Y si en lugar de C, por ejemplo, tomara BC unión ABC, ¿qué les da? ABC, ¿no? Tomo la unión, siempre me va a dar el ABC. Muy bien. Entonces, un conjunto unido con el ABC me da el ABC. Esa propiedad tenemos para la unión. ¿Qué pasa si hacemos, en lugar de la unión, hacemos la intersección? ¿Qué pasa si hacemos la intersección? En este caso, ¿qué me da? C intersección ABC.
C. Queda la intersección. En el primer caso, da C, y en el segundo, BC. Y si tomo cualquier otro conjunto, por ejemplo, si hago el vacío, intersección ABC, ¿qué nos da? ¿Qué nos da? Nos da vacío. Es decir, que fíjense que esto les va a pasar con cualquier conjunto, porque cualquiera de los conjuntos que viven en las partes de A están todos contenidos en ABC. Entonces, una propiedad que demostramos el otro día, cuando trabajamos con conjuntos sin pensar en esto que estamos ahora, que si un conjunto estaba contenido en otro, una propiedad que demostramos, la vamos a escribir acá. Si un conjunto B está contenido en un conjunto H, digamos, B unión H me da H. Para cualquier conjunto B y cualquier conjunto H. Si se verifica que B está contenido en H, cuando los uno a B y H me da H. Entonces, como todos estos conjuntos, cuando yo estoy pensando en las partes de A, todos están contenidos en A por definición. Entonces, cada uno de ellos, cuando los interseque con... y otra cosa, acá escribí la de la unión, y lo que quería destacarles era la intersección. Esta es la que quería que pensaran ahora, ¿no? La otra fue la anterior. Entonces, B intersección H me da B. Me da el más chiquito. ¿Bien? Es decir, que el conjunto A, acá tenemos que todos están contenidos en A. Entonces, como todos están contenidos en A, cuando intersequemos estos conjuntos con A, me va a dar el conjuntito que está intersecándose con A. ¿Y eso qué quiere decir? Y bueno, quiere decir que A es neutro para la intersección. Es decir, va a ser que cualquier X, intersección A, me da X. Tenemos esta propiedad interesante. Y tenemos otra propiedad, y es que X intersección su complemento da vacío. X intersección su complemento da vacío. Bueno, propiedades que ya hemos demostrado respecto de la unión de conjuntos. Propiedades que hemos demostrado de la unión de conjuntos. Que si tenemos tres conjuntos cualesquiera, vale que si hacemos la unión de los tres, que estén ahí adentro, podría ser X intersección Y, intersección Z, siempre va a dar lo mismo que X intersección Y intersección Z. Esto pasa siempre en conjuntos, en particular para conjuntos que vivan en las partes. Después que X unión Y unión Z, esta sería la propiedad asociativa de la intersección. Sería lo mismo que X unión Y unión Z, propiedad asociativa de la unión. Después tenemos que X intersección Y unión Z, esto se probó en conjuntos, esto es X intersección Y unido con X intersección
Z. Distributividad de la intersección en la unión. Y la otra distributividad que pasa es que X unión y intersección Z es lo mismo que X unión y intersección X unión Z. Intersección de la unión en la intersección. Eso se puede, les pido que con paciencia hagan todas esas cuentitas para esos 8 conjuntos, para convencerse en esos 8 conjuntos que estas propiedades se verifican. Obviamente que con el vacío y con el A son triviales, ¿no? Ahora tomen algunos otros conjuntos y verificar que esta se verifica. Entonces, vamos a poner que ¿qué cosa es un álgebra de Boole? Boole rescató las propiedades que yo escribí por acá. Y a eso lo llamo álgebra de Boole. Entonces, un álgebra de Boole es un conjunto. Fíjense que si el conjunto es vacío, primera observación. ¿Qué pasaría si el conjunto fuera vacío? Pensemos un poco. Si A fuera vacío, entonces las partes del vacío sería, por definición, el conjunto de los X, tal que X está contenido en el vacío. Y lo único contenido en el vacío es el conjunto vacío. Es decir, si hay vacío, las partes del vacío es un conjunto unitario. Y este conjunto que es un conjunto unitario cuyo único elemento es el vacío. Entonces, esto genera también un álgebra de Boole, pero es poco interesante. Entonces es por eso que cuando uno habla de un álgebra de Boole y el álgebra de la Boole de las partes, va a decir que, bueno, no quiere que pase esta trivialidad, sino que va a pedir que A sea distinto del vacío. Si no, un álgebra con un único elemento se le acostumbra a llamar álgebra trivial, porque ahí se verifica todo lo que uno quiere. Bien, entonces no tiene ninguna gracia, digamos, lee así. Entonces, vamos a decir que un conjunto B, ¿por qué? Por Boole, que tenga una operación que voy a indicar de esta manera, una operación que voy a indicar de esta manera, otra así, que tenga un elemento que voy a llamar 0 y un elemento que voy a llamar 1, es un álgebra de Boole si verifica que verifica una generalización de las propiedades que vimos que pasan en el conjunto de partes, el comportamiento del vacío, el comportamiento del conjunto total, que es el A, el conjunto del complemento, la operación de complemento, la operación de la unión y la operación de la intersección. Por eso me gusta empezar a anotar de esta manera, porque se acuerdan que la unión está definida en términos de lo, la intersección está definida en términos del I. Y el complemento, ¿se acuerdan? Que son los que están, serían los que están en B y no están en el conjunto especial. Bueno, todo elemento tiene que tener su complemento. Entonces, ¿qué es un álgebra de Boole? Un álgebra de Boole es un conjunto no vacío, porque tiene que tener un 0 y un 1. Estos son elementos que pertenecen a B. Tienen que ser elementos distintos.
o sea que al menos tiene 2, al menos tiene 2, y dados 2 elementos siempre puedo resolver cuál es el más grande. Esa es la idea de este gancho. Elige quién es el más grande de los dos. Y la idea intuitiva de esto es que elige quién es el más chico. Fíjense que en la intersección de conjuntos uno siempre se queda con el más chico. Y en la unión uno se queda con el más grande que contiene a los dos. Entonces, y después tenemos que un elemento unido con su complemento me da el más grande de todos. Y después tenemos que un elemento, intersección, su complemento me da vacío. Esas cosas son las que se le va a pedir a algo para que sea un álgebra de Boole. Entonces, esto será un álgebra de Boole si dados X e Y pertenecientes, X supremo Y pertenece a B, X ínfimo Y pertenece a B, y también el X complemento pertenece a B. Es decir, X e Y son elementos de B. Les voy a pedir que la operación esta sea cerrada. Que esta operación también sea cerrada. Se toman de a dos los elementos y el complemento es para uno solo y también se pide que sea cerrado. Eso primero. Después, ¿qué otras propiedades le voy a pedir? Le voy a pedir que X supremo Y supremo Z sea lo mismo que X supremo Y supremo Z. Lo mismo, ¿qué quiere decir esto? Que le vamos a pedir propiedad asociativa. También le vamos a pedir propiedad asociativa para esto que se llama ínfimo. Fíjense que estoy reproduciendo estas propiedades, ¿no? Esta propiedad pedimos esta propiedad que pase, después pedimos que se distribuya en que una se distribuya en la otra operación. Y que la otra también. Se distribuya el ínfimo en el supremo y el supremo en el ínfimo. Tenemos esas propiedades. Después, ¿qué le vamos a pedir? Que esta cosa que llamamos como cero se comporte de alguna manera como el conjunto vacío. Y eso quiere decir dos cosas. Que X ínfimo el 0 me dé 0. Y que además X ínfimo su complemento me dé 0. Estas dos propiedades importantes va a tener el 0. ¿Qué propiedades importantes va a tener el 1? Que X supremo 1 me dé 1. Que X ínfimo 1 me dé 1. Y bueno, esta es derivada, esta no la vamos a poner ahora. Vamos a poner que X supremo su complemento me dé 1. En realidad, esta propiedad y esta otra son en realidad las que dan las propiedades del complemento de un elemento. X ínfimo su complemento me tiene que dar 0, que es la propiedad que le pedimos acá, ¿no? En conjuntos, y que unido me dé el total. Y el total acá, teóricamente, es el 1, es decir, me da el elemento más grande. Ahora después le hago un dibujito. Y que X ínfimo 1, que puse, me dé X. Esto
Y después, ¿qué otra propiedad más? Más o menos son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acá puse alguna derivada. Creo que no me olvidé de nada. El dibujo que tiene un álgebra de Boole, el 1, por la propiedad que tiene, que ínfimo con cualquiera me da el X, es como el A de allá, es el conjunto más grande de todos. Y el 0 es el conjunto más chico. Porque verifica esta propiedad también. Es importante ponerlo, aunque no sea axioma, poner esta. Porque esta me da la idea que el 0 con cualquier otro, si lo comparo, me da el otro. Es decir, la idea de supremo. Es decir, la idea de que esto se llame supremo quiere decir que me da el más grande de los dos. Entonces, en un álgebra de Boole, el dibujito que harían sería, tienen el 0 abajo de todo, tienen el 1 arriba de todo, y los otros elementos andan por acá. Es decir, un álgebra de Boole es algo así. Para dados dos elementos, me va a dar así, a veces me puede dar uno por acá. Un álgebra de Boole, la estructura que tiene es un dibujo que se va fabricando, pero que abajo de todo está el 0 y arriba de todo está el 1. El 1 es el elemento más grande, se lo llama así. Piensen que el 1 no es el número 1, sino que en el álgebra de las partes el 1 sería el conjunto ABC, si estoy hablando de las partes de A. El 1, dentro de esta álgebra, el que verifica esa condición es el A. Y el que verifica ser el 0, por lo que le pedimos, es el vacío. Es el neutro respecto de la unión. Bien, respecto del supremo es el 0. Y el 1 verifica que X supremo 1 va a dar 1. Esta propiedad es derivada de los axiomas, pero no importa, es interesante destacarla. Entonces, eso es un álgebra de Boole. Un álgebra de Boole es un conjunto que tiene dos operaciones binarias, una unaria, que es el complemento, un elemento constante 0, un elemento constante 1, y que satisface todas estas propiedades. Yo puse algunas propiedades de más porque son derivadas y son importantes que las tengamos presentes, que se verifiquen. Ahora, vamos a mirar una álgebra de Boole particular. Por más que ya la vieron, vamos a mirarla de nuevo. Entonces, ¿qué hizo Boole? Generalizó lo que pasaba en los conjuntos con las operaciones de unión, intersección y complemento. Yo les recomiendo que miren un video que se hizo el año pasado con todo detalle, es muy largo, muy lento, que lo hice yo hablando sobre las álgebras de Boole. Ahí se entiende el por qué las cosas se definen así. Es más que nada un video cultural, digámosle. ¿Para qué se definen las cosas como se definen? Ahora, otra notación, y que pueden encontrar en el apunte, y es con la que vamos a seguir. En lugar de escribir esto, se escribe más, porque en computación lo escriben así, y en lugar de escribir ínfimo, lo escriben puntito. No hay que equivocarse que esto es una suma, y lo otro es un producto, No es lo mismo. Pero sí da la idea de agregado y de restricción de alguna manera. Pero no es una multiplicación.
Entonces, los axiomas y las propiedades las van a encontrar tanto escritas con operación punto y más, como con la B, que ya la borré, es notación esto, es una manera de escribir las operaciones. Pueden usar la notación de escribir supremo, ínfimo, complemento o más punto, complemento. ¿Está bien? Son dos, es lo mismo, porque le vamos a hacer cumplir lo mismo. En el apunte justamente están las dos notaciones. Y después en un momento dado se dice vamos a seguir con más y punto. Más que nada porque en informática ustedes usan más y punto más que supremo e ínfimo. Por eso. Bien. Entonces, en B, que es el 0,1, se definen las operaciones en B para estos elementos. Se definen por unas tablas. Entonces, el 0, fíjense que nosotros queremos que 0 resulte neutro para la suma. O sea que 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 0. Ah, bueno, y otra propiedad que no la puse, y es que son conmutativas. X más Y, ya estoy en esta notación, es lo mismo que Y más X, y X por Y es lo mismo que Y por X. Fundamental que no las escribí. Bueno, 1 más 1, no me tengo que escapar de acá y me va a dar 1. Porque fíjense que uno quiere que cualquiera sea el elemento, cuando le sume 1 me dé 1. Esto, miren lo que están escribiendo, que 1 más 1 es 1. Esto es lo que ya les tiene que llamar la atención, que la suma esta, que por más que le escriba con un signo más, no es la suma usual, ¿no? Bien. La tabla de multiplicar queremos que respete aquellas cosas. Entonces 0 por 0 es 0. Piensen que el vacío, y la piensan como la intersección, a mí me resulta mucho más fácil. Si este es el vacío, intersección cualquier cosa, me da vacío. El 1 acá me va a dar vacío, y 1, intersección 1 me da 1. Entonces esas son las tablas de suma y multiplicación, digámosle así entre comillas, en este conjunto B. Bueno, ¿cuál es el complemento? Hay que definir el complemento. Entonces, dado que tengo nada más que el 0 y el 1. El complemento de 0 va a ser 1 y el complemento de 1 va a ser 0. ¿Por qué van a tener que estar definidas así? Y bueno, porque yo, ¿qué necesito? Y necesito que si hago 0 con su complemento, en el punto me tiene que dar 0. Y con la suma me tiene que dar 1. Entonces, como 0 sumado con ¿quién? Acá tenemos 0 sumado con 0 me da 0. O sea que el complemento no podría ser 0. Porque yo necesito que 0 sumado con su complemento me dé 1. Por lo tanto, el complemento de 0 va a tener que ser 1. Si no, no lograría el 1. O sea que el complemento de 0 es 1. No puede ser 0. Acá sí andaríamos bien, que podría ser 0. Pero como necesito que sumado me dé 1, entonces necesariamente para que al 0 le tengo que sumar algo cuyo resultado sea 1, lo que le tengo que sumar es el 1 por cómo está definida la tabla de suma. ¿Y qué ocurre con el complemento de 1? Y bueno, va a pasar lo mismo.
El complemento de 1 tiene que ser tal que multiplicado por su complemento me tiene que dar 0. Y el complemento de 1 tiene que ser tal que sumado con su complemento, me tiene que dar 1. Acá, en función de esta, podría ser 0 o podría ser 1, ¿no? ¿Está bien? En función de esta, podría ser 0 o podría ser 1. ¿Por qué? Y bueno, porque 1, acá me equivoqué, ¿no? 1 más 0 me da 1. Disculpen, 1 más 0 es 1. 1 más 1 es 1, 0 más 1 es 1. Acá había cometido un error. Y menos mal revisar. 1 por 0, ¿está bien? 1 por 1 es 1. Bien. Entonces, acá podría ser 1 y acá también sale que es 1. Entonces, el complemento de 1, para que acá me dé 0, ¿quién es el que multiplicado por 1 me da 0? El número 0. ¿Bien? Y acá, bueno, acá habría dos posibilidades, o que me dé 1 o que me dé 0, para que la suma dé 1. Pero este es el que manda y me obliga a que el complemento de 1 sea 0. Es decir, que la definición, cuidado si anotaron antes, 1 más 0 es 1, ¿no? Me había equivocado ahí. Bien. Entonces esta es la B que tiene por operaciones la suma, la multiplicación, el complemento, el 0 y el 1. No tiene más que eso, dadas por estas tablas. Esto se puede comprobar que es un álgebra de Boole. Verifica todas las propiedades que le pedí. Hay que tener paciencia y verificar todas. Bien, después tenemos el producto de B por B. El producto no es otra cosa que todos los pares ordenados que se puedan fabricar con este conjunto. Entonces va a ser el 0, 0, el 0, 1, el 1, 0 y el 1, 1. Y acá, en este nuevo conjunto, se va a definir una nueva operación suma se va a decir que es sumar pares ordenados, se va a decir que es multiplicar pares ordenados, qué significa hacer el complemento, quién va a ser el 0 de esta álgebra y quién va a ser el 1 de esta nueva álgebra. Eso es lo que queremos. Es decir, el 1 en B por B. Y queremos que nos resulte que sea una álgebra. Entonces, ¿cómo se definen las operaciones? Componente a componente. Entonces, acá tenemos definidas las operaciones en B. Vamos a quedarnos con eso. Y ahora, ¿cómo se van a definir en B por B? Componente a componente. ¿Qué quiere decir componente a componente? Por ejemplo, si tenemos el par 0, 0 más, por ejemplo, el par 0, 1, voy a decir que es 0 más 0, 0 más 1, donde esta suma es en B, lo mismo que esta otra. Y esta es la nueva. ¿Qué quiero decir con la nueva? La que estoy definiendo en B por B. Entonces, ¿cuánto nos da 0 más 0? Miramos allá, nos da 0. 0 más 1 nos da 1. Es decir, que el resultado de esto ha sido sumar componente a componente como estaba definido en B. Entonces esto va a ser 0, 1. Si queremos sumar el 0, 0,
fíjense que va a ser fácil darse cuenta que el 0, 0 va a ser el neutro. Si te queremos sumar 0, 0 con 1, 1, por ejemplo, me queda después para ustedes verificar que efectivamente el 0, 0 es el neutro. Entonces 0, 0, esta es la nueva, va a ser 0 más 1, 1 más 1. 0 más 1 es 1. Y 1 más 1, miren la tabla, también es 1. Por lo cual, el 0, 1, acá era 0, 0, no sé. Bueno, 1, 1, 0, 1 es 1, 1, 1, 1, me da esto. ¿Está bien? Bueno, verifiquen que este es el neutro de la expresión. Y vamos a mirar qué pasa con el 1, 1. Ahora vamos a hacer la multiplicación. Vamos a ver cómo definimos la multiplicación. La nueva multiplicación, ¿está bien? Se hago 0, 1 por 1, 0, por ejemplo. Esto es lo nuevo. Y yo les dije que se definía componente a componente. O sea que va a ser 0 por 1, 1 por 0. Miro la tabla de multiplicación en B, que está por allá. Si multiplicas por 0 te da 0, o sea que esto me va a dar 0, 0. Es así. Ustedes hagan todas las cuentitas. Y van a ver lo siguiente. Que el 0, 0 es el neutro. Para B2, B por B se llama B2. Un B2 arriba, porque sería como al cuadrado, ¿no? B por B sería como B cuadrado. En esto, comentario nomás. El 0 de B2 es el par 0, 0. El 1 gordito de B2 es el par 1, 1. Y el complemento de 0, 1 es 1, 0. El complemento de 0, 0 es 1, 1, el complemento de 1, 1 es 0, 0. Entonces, esta es una nueva álgebra de Boole, obtenida haciendo el producto cartesiano de esta con sus operaciones. Entonces, ¿cómo se definen las nuevas operaciones en B por B? Componente a componente. Bien. No sé si entendieron, no entendieron, es un tema difícil. Bien, Lautaro, ya se fue seguro. Bien, entonces, para la clase que viene, yo les recomiendo que miren además del video que se va a subir de las clases de hoy, que hicimos con Natalia, miren del año pasado, primer cuatrimestre, el video donde yo expliqué álgebras de Boole. No es porque lo haya hecho yo. Es largo, pero tiene en realidad explicado el por qué las operaciones se definen como se definen. Entonces,